Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial, hoy tenemos al artista transmedia, Joaquín Restrepo. Bienvenido, Joaquín. John, un gusto para mí estar aquí con ustedes en este programa. Explícanos un poco el término transmedia. Bueno, cuando yo arranqué a trabajar en arte, digamos que empecé primero por dibujo, a dibujar mucho, entrenarme mucho en dibujo, pero poco a poco, cuando fui creciendo, me di cuenta que el arte tiene una cantidad de métodos de expresión donde tú te puedes empezar a expandir, como una especie de resorte que tú empiezas a jalar y a jalar y a jalar. Entonces, hoy en día tenemos dibujo, tenemos pintura, tenemos video, tenemos NFTs, tenemos inteligencia artificial, tenemos trabajo digital, ya sea en mundos virtuales o en realidades aumentadas. Puedes hacer trabajo también de sonido, que son todas estas instalaciones de arte sonoro, y poco a poco yo he sido muy curioso y me fui metiendo en todo. Entonces, claro, inicialmente me llamaba escultor, después ya era escultor y pintor, ya después era escultor y pintor y trabajos digitales, y pues poco a poco, como se fue expandiendo tanto el asunto, pues ahí surgió el término transmedia, que es como tú puedes contar una historia desde muchos ámbitos distintos, desde muchos medios diferentes. Entonces, por eso fue que me tocó cambiarme el título y ya me considero artista transmedia. Y es lo que hoy se resume en tu exposición acá en el Museo Santa Clara. Sí, porque es que finalmente, digamos que hay toda una serie de esculturas, que es como lo que ha sido el componente general de mi exposición, y ya luego otra cantidad de trabajos mucho más experimentales. Yo antiguamente jugaba mucho con tecnología y de hecho vengo trabajando con inteligencia artificial más o menos desde el año 2016, que fue cuando se liberó una cosa que se llama TensorFlow, que es una librería de inteligencia artificial de Google. Pero todo eso quedaba tras bambalinas, y a través de los viajes y de ver trabajos de otros artistas, vi la importancia que es mostrar también trabajos en proceso, que no son cosas completamente terminadas, sino que son cosas que en un futuro de pronto se van a convertir en otra cosa mucho más fuerte. Y pues la exhibición finalmente terminó mezclando ese juego escultórico con una cantidad de componentes digitales entre arte sonoro y inteligencia artificial y videoarte. Y lo chévere es que permite vivir una exposición más intensa y poder interactuar con cada una de las obras. Es que la idea es a mí me gusta mucho el trabajo de capas, de significado. Entonces de repente hay cosas mucho más directas que te dicen de qué trata la exhibición, pero ya luego hay capas que empiezan a irse más atrás. Entonces de pronto puedes empezar a hablar de otros temas que giran alrededor del mismo tema, pero de otra forma. Entonces lo que haces es como generarles unas capas paralelas a la realidad, ¿sí? Es como, esta es la realidad física que estás viendo, pero ya luego tú le puedes poner significado a través de otras capas virtuales, y pues esa es parte del juego, por un lado, y por otro lado también como premiar a la gente curiosa que va a un museo, porque hoy en día, como vamos tan rápido, la gente pasa por Instagram pasando, entonces claro, tú te robas de una persona que 1 segundo, 2 segundos, 100 milisegundos. Con este tipo de cosas, si una persona está dispuesta a quedarse más tiempo, a querer ver más allá, es una forma también de tú poder premiar a esa persona y decirle, sí, en esto también se pensó y estas son las cosas extra que puedes ver. Y ahí viene esa propuesta de confabular lo que es el arte clásico, religioso, colonial con lo contemporáneo. Sí, de hecho, el Museo Santa Clara, digamos que la razón de ser del museo hoy en día es generar un diálogo entre el arte contemporáneo y el arte colonial, que claro, tiene una influencia grandísima del arte religioso, porque al fin y al cabo los pintores nuestros aquí copiaban las estampitas que venían de España, y era la forma en que también podían evangelizar a las personas, aunque también hay una serie de retratos de gente de la época que tenían con qué poder pagar a un pintor. Entonces es ese poder hablar nosotros desde la modernidad y ver cómo podemos dialogar con el pasado, que yo creo que es de las cosas bonitas que hay ahora, sobre todo porque existe como esa idea de acabar con el pasado y nosotros crear ese futuro y olvidarnos de lo que sucedió. Este es uno de esos espacios donde precisamente lo que tú haces es resaltar el pasado y resaltar eso del futuro y ver qué sucede ahí en la mitad. Específicamente hay dos modalidades, que es el de la realidad aumentada de la obra clásica y traerla al día de hoy a través de la aplicación que se descarga en tu aparato de comunicación o tu celular,
y el segundo es revivir las confesiones. Hablamos un poco de esto. Digamos que hay una mezcla de cosas. Primero era hacer como un juego con la arquitectura del espacio. Entonces lo que hice fue recrear en 3D todo el museo y empezar a ver escultóricamente cómo se podía generar ese diálogo entre mi obra y el museo, porque tú aquí puedes escoger qué piezas se quitan, qué piezas se ponen, puedes colgar cosas, o sea, el rango de posibilidades que tiene este museo es muy grande, que es de las cosas más extrañas que tú puedes llegar a ver en un sitio. De hecho, a mí se me hizo un poquito loco el asunto porque te dejan hacer muchas cosas. Y ya después de que se generó toda esta cosa escultórica, la idea era también generar esa capa como etérea. Este lugar solía ser una iglesia desde 1600, a finales de 1600, comenzó a ser un museo desde hace 40 años. Entonces él tiene un corredorcito que es como el corredor que utilizaban las monjas de clausura para poderse confesar con los sacerdotes, y a mí se me volvió una obsesión volver a escuchar esas voces de las monjas clarisas y poder escuchar. Mucha gente hoy en día ya no utiliza la confesión y hay mucha gente que no va tampoco a terapia. Entonces es una forma de generar como un espacio de terapia para la gente que viene, pero al mismo tiempo es un espacio de investigación para poder entender lo que se llama la sombra del inconsciente colectivo, que es aquello que todos queremos ocultar como sociedad y poder escuchar y ver qué pasa ahí. Y también el que la gente sienta que la estoy escuchando, a que voy. La problemática de las personas para mí es importante. El tema del suicidio ha sido un tema que yo viví desde pequeño toda mi vida, porque mi mamá tuvo ciertas tendencias suicidas toda su vida, luchó muy fuerte, de hecho ella fue muriendo de una enfermedad muy compleja y decidió no acabar su vida de forma prematura. O sea, digamos que es de esos casos de éxito de personas que luchan contra sí mismos y al final logran llegar al final de sus días. Entonces, generar estos espacios es un poquito el decirte, puede que nadie te esté escuchando, pero para mí tú eres una persona importante. Wow. Y yo no creí que eso fuera a llegar a suceder, y a través del mes y medio que hemos estado de exposición, ha habido muchos momentos donde está. Y de hecho una de las confesiones me escribe, no quiero vivir, me quiero morir, muchas gracias por escuchar. Entonces, de repente sí hay gente que se ha dado cuenta cuál es el chiste de eso. Entonces, por un lado están esas confesiones de las personas, que tú lo que haces es llegar al confesionario, utilizar el teclado, y lo que tú escribes ahí, a través de un algoritmo de inteligencia artificial, se convierte en un poema dicho por una monja clarisa de la época, en confesión ante un sacerdote. Entonces, no importa lo que tú escribas, termina volviéndose una cosa bellísima. Y luego esas confesiones se vuelven parte del audio general del hall. Entonces es esa idea de todos nuestros secretos o todos nuestros problemas de repente rebotando entre una pared y la otra de forma constante. Es como una especie de rosario, ¿sí? Pero es de rosario de problemas, de la problemática nuestra. Y luego esos mismos poemas se convierten en imágenes y en videos, que son una serie de pantallas que hay ubicadas donde se ilustran, por así decirlo, los pecados de las personas. Entonces es como una instalación multimedia que va cambiando, porque cuando arrancamos la exhibición había una serie de sonidos acuáticos y demás que creé para que arrancaran a tomar, y ya ahorita son tantas las confesiones de las personas que tú ya no alcanzas a entender qué es lo que está sucediendo, y es un ruido terrible, que era parte del chiste pues de esto. Sin embargo, es muy lindo lo que acabas de explicar, porque es llegar a la conclusión de que el ser humano necesita ser escuchado. Sí, es que yo creo que en esta época lo último que nosotros queremos hacer es vernos a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos y aprender a conocernos, ¿sí? Y parte de todo este juego de la exhibición precisamente es el cómo te puedes conocer mejor. Yo giro mucho con las ideas de un psicoanalista que se llama Carl Jung, y él habla de la sombra y de absorber esa sombra y volverla parte de tu personalidad. ¿A qué me refiero? De pronto tú eres una persona muy buena, pero como eres una persona tan buena, muy seguramente en el bagaje, en el trasteo, en la parte trasera, perdón, del cerebro, tienes una cantidad de odios y de rabias y de cosas reprimidas, y la idea es tú tomar todas esas represiones y poderlas integrar a tu personalidad, para que de pronto no se vayan a expresar de manera repentina, ¿sí? Sino que puedas tener un control de ella. Y la exhibición gira mucho en torno como a esas dualidades y a la búsqueda de encuentro de esas dualidades. Joaquín, pues hablando de confesiones y secretos,
Acá vamos a revelar uno que Más Arte, Más Ciudad nació gracias a Joaquín, que fue quien me incentivó a salir esta propuesta. Más Arte, Más Ciudad surgió gracias a la curiosidad tuya, infinita, y el amor que le tienes al arte. Ese yo creo que fue el inicio general. Pero usted fue quien, hey, atrévete. Ya lo otro fue una serie de conversaciones donde le dije, pues ya que tiene los medios, la manera, la forma, pues muy chévere que puedas llevarle eso a la gente, y felicitaciones porque has venido haciendo un trabajo increíble durante estos años, y estoy seguro que con lo que viene más adelante, pues cada vez va a ser mucho más. Muchas gracias. Y además que al final estás haciendo, yo creo que el trabajo que ningún galerista, ni museólogo, ni director de nada está haciendo, porque casi siempre, no sé, las galerías se sientan a esperar a que los artistas lleguen, y si visitan al amigo, al primo, al sobrino, al familiar, al que le sugirió a alguien. Vos te estás metiendo a hablar con absolutamente todos los artistas, sin importar el estilo, calidad, qué puede pasar, qué no puede pasar. Entonces yo creo que al final de toda esa investigación, quién sabe qué irá a surgir. Y bueno, y lo veo que es muy familiar al tema de la confesión, porque es lo que está haciendo la cámara. Préndala y ponga a ser escuchados de una u otra forma. Entonces mira, bueno, que hay armonía entre la exposición y la propuesta de las confesiones virtuales o tecnológicas o inteligencia artificial. Es realmente la definición de esta. Yo creo que la otra labor muy bonita que estás haciendo es que le estás dando voces a todos los artistas, porque si algo hemos sentido los artistas a través de los años es que es muy difícil poder dar nuestra voz escuchada. Me refiero en un segmento de televisión, casi siempre es en la parte de entretenimiento y es un pedacito mínimo. Entonces de repente los artistas estamos luchando contra el fútbol, contra las modelos, contra los chismes, y el espacio que queda es muy pequeño, y lo mismo en revistas y en todas partes. Entonces estos espacios que vos estás generando finalmente lo que hacen es darle voz al trabajo de todo el mundo, y la mayoría de veces los artistas nos la pasamos encerrados en los talleres tras bambalinas, entonces es imposible que nos puedan ver, y pues lo que vos estás haciendo es generar toda esa visibilidad que es brutal. Una vez más, gracias. Adentrémonos de nuevo en la obra y en la trayectoria de Joaquín como artista, y todo este bagaje que hoy estamos viendo es el resultado de muchos años de investigación, de estudio, de disciplina, de constancia, de sacrificio, de viajes, que han sido unos viajes que van acompañados siempre de buen arte. Yo creo que es una mezcla entre ser obsesivo compulsivo y amante del arte, ¿sí? Porque digamos que yo entiendo un poco el proceso que vos has vivido, porque viví un proceso parecido. Yo en el colegio, cuando estaba pequeño, nunca me conecté del todo con mis compañeros, entonces cuando salía por las tardes buscaba conocer artistas, buscaba conocer personas, me hice amigo de gente mayor desde muy pequeño. De hecho ya casi todas mis amistades están muertas, pero el aprendizaje que tú tienes de esta gente es brutal, porque finalmente tú no tienes que caer al mismo hueco si ya otro te contó que cayó al hueco, ¿sí? No necesariamente nosotros tenemos que experimentar todo lo que otra persona ha experimentado. Entonces a través de ese proceso conocí a Débora Arango, conocí a Enrique Grau, conocí a Omar Rayo, estuve trabajando muchos años con David Mansur, alcancé también a conocer a Fernando Botero, que hoy en día también pues obviamente sigue vivo, y muchos otros artistas antioqueños, colombianos. Ahorita también he ido expandiéndome a conocer artistas internacionales, y fue a través de ellos que yo dije, de repente puede que yo me pueda dedicar también al arte. De hecho, en un viaje a Italia, estando muy pequeñito, yo me acuerdo que a mí me impactó mucho toda la obra de Bernini y de Miguel Ángel, toda la obra escultórica, y cuando uno ve estos artistas uno dice, ¿por dónde? O sea, no hay forma de entrada, ¿sí? Las obras tienen una cosa tan increíble que uno casi que queda en shock por completo. Pero visitando la Basílica de San Francisco de Asís, de repente tú te atraviesas con Giotto. Giotto es un gran maestro del Renacimiento, pero tiene una cosa como una especie de dibujo torpe, una cosa que te dice a ti, de repente puedes arrancar a, ¿sí? Como que, wow, uno ve esa cosa increíble y uno dice, hay una puerta de entrada. Y yo de ahí entré, vine a Bogotá, mezclé la Universidad de los Andes con ir a trabajar en el taller con David Mansur, y poco a poco me fui soltando y fui haciendo obra, me obsesioné por Asia, entonces comencé a viajar a China y con ciertos países que tengo como cercanía, porque al fin y al cabo, cuando tú abres mercados internacionales, uno cree que es cuestión de que exhibió y ya, pero es que claro, tú exhibes y nadie te vio. Tú lo que tienes que hacer es abrir una franquicia en ese sitio, y abrir una franquicia es cada cuánto puedes volver, cuánta obra puedes mantener, cómo la puedes mover de un lugar a otro, quiénes son
tus contactos de confianza en ese otro lugar para tú poder comenzar a crecer. Son creaciones de equipos de trabajo. Entonces, para eso es bueno escoger lugares que te hagan vibrar, ¿sí? Sitios que cuando tú llegues tú digas qué maravilla. A mí me gusta mucho ir a Estados Unidos, me encanta la cultura mexicana, España también, me encanta Asia, y eso que ahorita no he vuelto por todo el tema de la pandemia, estoy esperando a que se resuelva un poquito el tema. Entonces, de repente tú te comienzas a expandir poco a poco, pero vas dejando esas bases firmes en cada uno de esos sitios. No es fácil, porque finalmente lo que terminas volviéndote es como una especie de multinacional. Y no es una multinacional normal, porque uno no se dedica a vender hamburguesas como McDonald's, sino que es arte. Entonces la producción es muy pequeña, es muy reducida, y es ¿cómo te puedes hacer conocer en un lugar donde no te conocen? Porque también yo creo que es un tema de juego de egos, ¿sí? Porque de repente, no sé, tú empiezas a construir una imagen o un nombre en una ciudad o en un país, y entonces tú te acomodas a las facilidades que eso te da. Y de repente viajas a otro sitio y tú, ¿quién eres? Y vuelva otra vez y explica, y vuelva otra vez y arme, y vuelva otra vez y haga, y cada proceso toca hacerlo en cada país nuevo que uno va abriendo. Y es una muestra del profesionalismo en una carrera artística que debe ser tan valorada como la de un médico, como la de un ingeniero, como la de un arquitecto, o sea, como la de una persona que estudia Derecho, porque realmente es eso, profesionalismo acompañado de inspiración, de creatividad, de arte, que empezar a ver el artista hoy en día como una persona disciplinada y que es responsable en garantizar a la hora de una inversión en una obra, no cosa que funcionaba anteriormente del poético romántico medio perdido hippie. Es que esa es la diferencia entre el hobby y el artista profesional. ¿Qué ocurre? Que puede haber una persona que trata su obra como un hobby y mueren sin vender una sola obra, pero ya luego de que mueren ellos, se profesionaliza la obra porque hay gente detrás que es capaz de moverla y hacer todo el trabajo, o si ya tú en vida quieres dedicarte a vivir de eso, ¿sí? Porque una persona, no sé, como Van Gogh, que era el hermano el que lo sostenía, es un trabajo muy diferente. Él tenía una búsqueda muy real de buscar la obra de arte. Entonces era ese tras bambalinas. Entonces, no estoy diciendo que Van Gogh sea un hobbyista, pero sí trataba su carrera como si fuera un hobby, sino que es un hobby con bueno, yo creo que es como una vocación pasional escondida. O acompañamiento constante en la pintura. Sí, sino que es dependiendo de si quieres vivir de eso, de lo que trabajas o no. Y cuando quieres vivir de eso, de lo que trabajas, hay una cantidad de concesiones y de cosas que te toca empezar a mirar de otra forma diferente, y te toca ver tu obra y tratarla con un respeto distinto. Porque, no sé, si alguien confía en ti y adquiere una obra tuya, pues ¿qué tanto eres tú capaz de responderle de esa inversión a años posteriores? Porque la persona está esperando que esa inversión se capitalice. Entonces, toca ir empezando a jugar, es como un malabarismo extraño entre lo que quieres expresar, cómo puedes tener esa libertad de expresión y al mismo tiempo cómo puedes conservar las inversiones de las personas, porque también igual te toca hacer ese mismo diálogo con galerías. Los galeristas a veces van a querer que tú hagas esto o hagas aquello, entonces tú cómo puedes tener tu libertad. Si tú piensas en todo eso, digamos que tú mismo estás tomando tus decisiones, tú eres libre de las decisiones que tomas. Si tú no tomas esas decisiones, tú dejas de esas decisiones en manos de alguien más, porque también me ha pasado que habla uno con gente y dice, no, es que la galería se encarga de todo. Pero es que si la galería se encarga de todo, quiere decir que tú eres un empleado de esa galería. Y entonces al final terminas siendo un esclavo de la búsqueda que tengan las personas que están manejando ese espacio. Pero si tú no quieres ceder ese control, por así decirlo, tú tienes que tomar tus decisiones y ya tú llegas a negociaciones con la galería. Entonces se vuelve una negociación como entre una empresa que viene a ser tu empresa y la otra empresa. Uno se muere del aburrimiento, no te voy a decir mentiras, de sentarse a hacer números, entender cuánto vale algo, de saber que esa obra que quieres hacer y que vale tanto, te toca hacerla, pero de esta otra manera y que valga esto otro. Pero a través de ese trabajo arduo, poco a poco te vas ganando nuevas libertades. Eso es un trabajo de disciplina. Si tú te vas volviendo un artista muy importante, la gente te va permitiendo hacer más cosas porque comienzan a confiar en ti. Y uno no puede pretender que porque yo soy artista y me considero genio, me considero lo que sea, todo el mundo me va a abrir las puertas y me va a dejar hacer lo que yo quiera, ¿no? Yo tengo que demostrarme a mí mismo y demostrarle al mundo que me voy ganando esos espacios para que me permitan hacer más cosas. Por eso es que creo que el tema del ego tiene que estar en chequeo, porque es una de dos. O empiezas a mirar a todo el mundo desde arriba y que confíen en lo que estás haciendo, o tú mismo agachas la cabeza y ves el mundo como un aprendizaje constante diario donde puedes ir creciendo cada vez más.
Joaquín, hablemos de obra pública, que tiene en estos momentos algo de colecciones tanto en Colombia como en otros países. Pues ahora, de hecho, en unos días me voy a instalar una escultura en Michigan. Desde hace varios tiempo vengo trabajando el mercado en Estados Unidos y precisamente cómo poder ir posicionando esculturas por fuera. Ahora también hay ahorita una en Orlando. Esta serie de esculturas, la idea es que comiencen a viajar, porque a mí me interesa muchísimo como esa idea como de ser nómada, ¿sí? De que tú agarras tus obras y vas viajando y ellas van visitando sitios y que poco a poco se vayan, ojalá, ganando el corazón de las personas, y esa es parte de la búsqueda mía del día a día. Y pues a través de todo eso, pues hoy en día, gracias al trabajo, hay una gran cantidad de piezas en colecciones en México, en Estados Unidos, en Suiza, en España, en todos lados, y pues poco a poco uno se va expandiendo. De hecho, en Barú hay una muy posicionada en un hotel de los mejores calificados en Latinoamérica. Sí, hace más o menos creo que 2 años estuve instalando una escultura en el Sofitel de Barú, y me dejó muy feliz porque además ha sido de las esculturas donde tal vez he recibido mayor cantidad de mensajes y de llamadas, porque yo no sé por qué todo el mundo tiene que ver con ese lugar, ¿sí? Porque son como de esas joyas escondidas donde no es tan fácil que la gente termine llegando, y sin embargo ahí llegan y ahí ven las piezas, y he conocido gente maravillosa a través de la obra. Yo creo que eso es lo bonito de hacer escultura pública, y es que finalmente hay una gran cantidad de personas que comienzan a contactarte porque empiezan a ver esas piezas en esos espacios. Joaquín, esta exposición puede ser como un resurgir o un avance de lo que inicialmente se da por una exhibición virtual en la era de confinamiento con Amor Fati. Es que lo que sucedió cuando pasó la pandemia fue que todos los proyectos que habían se frenaron. Entonces todas las esculturas que estaban planeadas y las exposiciones grandes que tenían, todas hicieron como una pausa. Entonces, hablando con un amigo, él me dijo, ¿por qué no aprovechas? Porque yo lo que hacía era que en las tardes, si me iba muy bien trabajando, yo me dedicaba a programar y hacer algo de juegos solo por aprender. Yo quería experimentar cómo era la creación de estas herramientas de videojuego. Entonces así fue que surgió Amor Fati. Amor Fati es como una especie de juego aburrido, exhibición, que era una forma de decirle a las personas, esto es lo que va a haber en los próximos años y esto es en lo que me voy a poner a trabajar en los próximos años. Así que sí, y de hecho, en estas esculturas estuve pensando en este espacio cuando se estuvo haciendo todo el trabajo de Amor Fati. Todavía no había una aprobación de exposición en este lugar, pero sí había una preplaneación de lo que podría llegar a ser. Y ese espacio termina siendo como una especie de nave de iglesia, aunque no lo es, pero sí empieza a dar uno los toques de trabajo. Hablemos de estas obras que tenemos acá en fondo. Este viene siendo el contexto de una conversación individual. Eso es una mezcla, es como encuentros y desencuentros, esos momentos de repente donde tú te conoces y te interconectas, pero hay otros momentos donde tú te desconoces y te desconectas, o de repente puede ser como una especie de animación, porque de hecho estas piezas se han vuelto animaciones de encuentros y desencuentros y dibujos de encuentros y desencuentros. Entonces es como esa obsesión de encontrarse con el otro o encontrarse consigo mismo, porque para mí es igual de importante. Casi siempre tú lo que haces es que tú te reflejas en los demás, ¿sí? Entonces cuando tú ves algo en alguien más, realmente te estás viendo es a ti, pero cuando tú te buscas a ti mismo, muchas veces encuentras al otro. Es como una reversa súper extraña. Si tú te dedicas a analizar a los demás, te encuentras a ti, pero si tú te dedicas a analizarte a ti, comienzas a entender mejor a los demás. Entonces esta exhibición gira mucho en torno a eso, y esta serie de piezas son mucho eso. Entonces hay unas figuras que son introspectivas, hay otras que son más esperanzadoras y quieren esa cosa como de liberación, y es como ese juego entre ambas cosas. Siempre son acompañadas de títulos latinos. Sí, es una capa. Eso podía verse como algo súper pretencioso, pero realmente es una capa de alinear al espectador, ¿sí? A mí me encanta la gente que es curiosa, que investiga y que va más allá. La gente quiere todo ya y quiere una gratificación inmediata. Entonces el título lo que hace es no dar la gratificación inmediata, sino esconder el significado,
que no es tan difícil. Hoy en día podemos usar Google y podemos saber muy fácil qué es lo que pasa. Pero a mí me encanta dejar como es como una llave cerrada y decirte, si tú quieres entrar, te toca buscar. Y si no te interesa buscar, pues tampoco me interesa que sepas, ¿sí? Es un poquito eso, parecido a lo que pasa con las confesiones. Muchas de la gente que llega a confesarse espera que escribe y ahí mismo va a escuchar el audio y ahí mismo el video se va a modificar. No, te toca venir otro día si quieres que eso suceda. Hay que esperar que vayas ya dando el resultado. Es que yo creo que las cosas bonitas, a los tiempos, no a las exigencias de uno. Las cosas bonitas de la vida no suceden de forma inmediata, sino en años posteriores, ¿sí? Cuando tú empiezas a cultivar una carrera, te toca infierno, solamente infierno. Luego pasas como por un purgatorio que te limpia y ya estás preparado para poder estar. De ahí porque tanta gente que se gana la lotería termina muerta o termina perdiendo todo, porque no están preparados para recibir ese dinero. Lo mismo con el éxito, lo mismo con el trabajo. Muchas personas, cuando uno no está preparado para los cargos o para los cambios o para las cosas, pues uno se desploma, ¿sí? Y de hecho la obra precisamente es un poquito eso, es tímida, se esconde. Yo creo que es un poco de mi timidez, tal vez esos títulos en latín donde yo no quiero dar a decirlo todo de una, porque no es como que yo, ay, tengo ese mensaje importantísimo que dar. No, probablemente no, pero es el mensaje que para mí es importante darle a las personas. En ese orden de ideas, ¿qué esperas del arte? El arte es esa manera maravillosa en que nos conocemos a nosotros mismos. Ahí vuelvo otra vez a girar en torno al mismo tema, porque finalmente el arte nos da a entender quiénes podemos llegar a ser, qué somos nosotros los seres humanos, qué podemos generar. Podemos encontrar ahí lo bueno y lo increíble que somos y lo horrible también que somos, porque finalmente hay artistas que se dedican a mostrarnos las cosas en las que fallamos, la porquería que tenemos por dentro. Hay otros que se dedican a exaltar esa cosa maravillosa que es la conciencia, que todavía no conocemos, que tal vez con el juego con inteligencia artificial puede que sí, de repente creando esas máquinas que intentan funcionar como nosotros, vamos a poder entender qué hay detrás de todo eso, porque sin importar lo que la ciencia ha avanzado, todavía no sabemos la conciencia de dónde viene, qué es, qué la genera, qué no la genera. Si se llega a generar en una computadora, ¿cómo la podemos reconocer? Porque tú, ¿cómo sabes que no es un aparato que está programado lo suficientemente bien como para falsear una idea de conciencia? O tú, ¿cómo sabes que es un aparato que ya adquirió conciencia y se está haciendo el que no es consciente? Todas esas preguntas yo creo que son las que nos estamos empezando a sumergir ahorita y que nos van a dar un revuelco grande, porque al fin y al cabo, ¿qué es el propósito? ¿Por qué vivimos todos los días? ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué no nos levantamos? Todo eso se nos va a empezar a sacudir. Yo creo que la cantidad de suicidios diarios con los años van a aumentar, pero van a ser muertes que van a valer la pena, porque finalmente nos estamos empezando a conocer más allá de lo que nos hemos venido conociendo, o puede que resultemos con las mismas ideas de hace 2000 o 3000 años de los filósofos y volvamos al principio otra vez. ¿Alguna vez quiso ser profesor de filosofía? No, yo creo que no soy capaz. De hecho, nunca me he metido en temas de academia ni nada, porque siento que uno necesita algo muy especial para poder tener esa cosa increíble para poder transmitir. ¿Qué tal que no se hubiera empezado a meter por el tema? Porque siempre nos invitas al cuestionamiento. Pero es que ¿cómo podemos vivir sin eso? Es más fácil decir que estoy en contra de este político, de este otro, de que esa gente, de este está... sí, pero otra cosa muy diferente es tú mirarte a ti mismo y decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer yo por mí mismo? ¿Qué puedo dejarle al mundo a través de un trabajo tan personal y tan pequeñito? Es más fácil arreglar el mundo que tender la cama. Siempre resumo tu obra en una interpretación libre, personal. Cuando veo tus personajes escultóricos, ¿está buscando o ha encontrado? Porque es una eterna búsqueda, y si encuentra, sigue buscando más. Es que yo no siento que haya encontrado nada, la verdad. Y yo creo que eso es lo maravilloso de ser artista, y es que tú siempre estás buscando eso, algo más que hay ahí. Y yo no estoy detrás de buscar la obra de arte increíble como hacía Miguel Ángel, que dicen como, ay, yo estoy detrás de la gran obra. No, yo estoy detrás de intentar encontrarme a mí mismo y de intentar encontrar al otro, ¿sí? De intentar resolver como esas dudas pequeñitas de cuando uno estaba chiquito, de cuando uno se siente atrapado, de cuando uno no está atrapado, de cosas muy personales. Tal vez mi obra es muy autobiográfica, sin parecer ser autobiográfica, porque yo no estoy retratando ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a mí mismo haciendo, ni nada de eso, sino que es más como esas estructuras generales que de repente son capaces de dialogar con
yo ahora, o que podían haber ya dialogado con un yo de hace 10.000 años, o que podrían ya dialogar con un yo dentro de 10.000 años. Así yo no exista en ese plano real, ¿sí? Porque no te estoy hablando de temas de reencarnación, sino más como una virtualización de lo que yo podría haber sido si hubiera vivido hace 2.000 años, o podría haber sido si hubiera vivido dentro de 2.000 años. Y que invita a una conexión de conciencia pura que logra generar esa conexión con quien la contempla. Por ejemplo, con todo lo que acabas de decir, yo me conecto fácilmente con la obra y me identifico con la obra. Hablando de tu esencia, hablando desde la parte, desde el ser del cuestionamiento, también me es familiar reflejarme en cada una de tus piezas. Muchas gracias. Sí, es que esa cosa dura, esa cosa frágil, aquella persona que parece ser tan dura pero es tan delicada, o esa persona que parece ser tan delicada pero cuando pasa algo horrible es capaz de enfrentar esas cosas, y hay detallitos pequeños. El trabajo con hierro fue un trabajo que quedó heredado de mi mamá. El trabajo con remaches es muy recuerdo en los tepos, mi papá arreglando las sillas de montar y los cueros, y a veces usaba esos remaches y yo los usaba como espaditas, y de repente van a las esculturas. Entonces, a veces hay cosas muy serias, pero a veces hay cosas muy infantiles que están dentro de la obra, y yo creo que nuestra generación en general tiende a ser una generación muy infantil, donde, no sé, los dioses del Olimpo se convierten en la Mujer Maravilla, el Capitán América, y entonces uno llega a una tienda donde uno ve juguetes, y yo a veces digo, yo me niego a intentar comprarlos, porque después me repleto, me lleno de juguetes, y esas son las esculturas hoy en día de nosotros, ¿sí? Donde ya la cultura popular nos permeó por completo. Pero yo creo que también es esa cosa de que no queremos madurar, no queremos compromiso, queremos las cosas rápido, queremos las cosas fácil. Entonces es esa lucha también, y entonces estas esculturas de repente se ven serias y se ven secas, pero también están llenas de infantilismos, al fin y al cabo ahí metidos en la mitad. Muy seguramente debe haber hasta conexiones con videojuegos que uno quisiera no tener que aceptar, pero uno de pronto las encuentra más adelante y uno dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pero eso, yo creo que somos ese todo. Como estamos tan pensadores, yo os iba a tirar una pregunta filosófica. Apartemos todo tipo de calificativo y función. ¿Quién es Joaquín Restrepo? Ay, Dios mío. Vea, hace más o menos como 4 años yo tenía una reunión con la hija de un arquitecto muy importante en México, en Querétaro. Entonces llego yo a la reunión y me abren la puerta, porque era una casa de esas gigantescas, una gran casona mexicana. Me abren la puerta, adentro yo en el carro, hay unos niños jugando con unas pistolitas de estas de Nerf. Y de repente los niños se asustan, entran y sale una niña, una jovencita chiquitica, que era la mamá de los niños, y me empieza a decir, pero ¿usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted para dónde va? ¿Usted quién es? Y yo miro a esta mujer y yo le digo, yo no sé quién soy. ¿Usted cómo me hace esa pregunta? Usted y yo no nos conocemos y usted me está preguntando ya mismo yo quién soy. Me dice, sí, pero yo quién, ¿usted quién es? Y yo le dije, pues si yo le digo mi nombre, ¿usted cómo sabe quién soy? ¿De qué le sirve mi nombre? ¿Sí? Porque una cosa es yo decirte quién soy a ti que me conoces, pero otra cosa es tú decirle a una persona. Y entonces entro en esta cosa, y yo tenía una amiga de aquí de Bogotá y me dice, no seas pendejo, te está preguntando, dile el nombre y ya, él se llama Joaquín. Y yo, sí, pero ¿te sirvió de algo mi nombre? No te sirve de nada mi nombre. Y yo, pero puedes llamar a tu mamá, que tu mamá me invitó. Y me dijo, no, usted está donde no es. Al final terminamos entrando y estuvimos una tarde increíble, pero son esos momentos de quiebre donde tú dices, ¿quién carajo soy? Yo soy mis amigos, yo soy vos, yo soy lo que hago, yo soy mi arte, yo soy donde vivo, yo soy en parte Colombia, yo soy corrupción, pero yo también soy de pronto esperanza en un futuro mejor, y soy disciplina, y soy trabajo duro, ¿sí? Es como ese cúmulo de cosas. Tal vez soy un ser excesivamente curioso, que me encanta estar investigando y que no se puede quedar quieto, y que necesita estar haciendo algo con sus manos y su mente, porque si no se enloquece. Yo creo que tal vez eso soy. Yo necesito estar haciendo arte todo el tiempo, entonces de pronto soy arte, pero de repente soy arte bueno, o puedo ser arte muy malo, yo no lo sé. A mí me gusta trabajar y hacer eso que hago, y yo creo que eso puede ser. No sé si respondí o no respondí, pero más o menos ahí estoy. Ese es Joaquín. Como un ratoncito curioso corriendo por todas partes. Me consta. Inquieto como él solo. Y que me gusta aprender de la gente, me encanta estar con mis amigos o la gente conocida, me encanta cuando podemos hablar, así sea de vez en cuando, ver qué está pasando con las otras personas. Me encantaría vivir por siempre, con tal de tener la curiosidad de saber qué está haciendo
la otra gente, porque es que es rico, o sea, yo me dedico a hacer lo mío, pero cuando uno ve un trabajo de otro artista, uno dice, Dios mío, o de repente unos trabajos de ingeniería impresionantes, yo no sé, cuando uno visita empresas y ve esas máquinas funcionando, y uno dice, ¿cómo carajo se les ocurre a los ingenieros? Qué bacano eso. Y es esa dualidad, yo los odio y los admiro con la misma intensidad, porque cuando me he agarrado con alguien, todos son ingenieros, pero al mismo tiempo cuando uno resuelve cosas, todas son soluciones de ingenieros. Entonces es esa cosa, sí, es lo mismo que uno siente por Colombia. Amo mi país y lo odio con mi corazón, odio la inseguridad, odio los problemas, odio los enredos mentales en los que vivimos, pero me encanta porque resolvemos todo con las uñas, nos ayudamos entre todos, o sea, es esa cosa, porque ni siquiera te puedo decir que lo más bello de este país sea la naturaleza. Sí, la naturaleza es hermosa, pero la gente también es bellísima y es horrible. Y no solamente la gente es horrible, yo soy horrible. Somos esa cosa, una amalgama extraña y maravillosa. Joaquín, ¿qué te gustaría que te preguntara bajo el lente Más Arte, Más Ciudad? No sé, se me ocurre tal vez que a mí me encanta que surjan nuevos artistas y todo el tiempo me encanta que no surjan nuevos artistas. Entonces cuando alguien me dice que quiere ser artista, yo le digo es lo peor que usted puede hacer, porque es una carrera muy difícil. Si usted quiere dinero, dinero obtiene por otro lado en otra cosa. Si uno quiere fama, fama obtiene por otro lado por otra cosa, ¿sí? Dedicarse a ser político es una carrera que puede ser un poquito más sensata que ser artista. Sin embargo, el hecho de que se creen nuevos artistas es muy interesante y me interesa que los artistas puedan ser más competitivos, me refiero, que sepan de entrada y no se dejen engañar de ese cuento de que el artista no debería vivir del arte, porque si uno no vive del arte uno se dedica a hacer hobby, ¿sí? Y es como, ay, esa cosa a la que le dedico un ratico, porque mi vida seria está aquí. Entonces, tal vez de lo que me gustaría que me preguntaras es precisamente eso, ¿cómo puedo hacer un artista? Para poder arrancar, para poder trabajar, para poder estar, para poder vivir, a ver si nos llenamos de más artistas. Y yo creo que hoy en día las facilidades que tenemos son increíbles. Yo arrancaría metiéndome con arte digital, porque con arte digital tú puedes exponer en Hong Kong, en Berna, en Ciudad de México, en Chicago, en Bogotá, en Medellín, en Jericó, al mismo día, en el mismo momento, sin gastar un centavo. Entonces es una buena forma de que tú te des a conocer al mundo, de que te abras nuevos espacios y de que puedas poco a poco irte expandiendo, que se sienten seriamente a buscar un plan de negocios. Hay un método que se llama el método Canvas, que es tal vez el más sencillo de todos, cuando ya uno más o menos establecido, que es quién es la gente que me compra, quiénes son la gente que me ayuda a mí en mi proceso, porque si tú tienes, no sé, que ir a una tienda a comprar un pedazo de hierro, eso es una parte de ese proceso, porque alguien tuvo que convertir ese material en el material que es. Si vas a viajar por fuera y demás, Colombia no es un país que sea bueno para exportar, porque aquí en Colombia solo sabemos exportar fruta y café, pero de resto no tenemos ni idea de nada más. Por eso es que hablo tanto del arte digital, porque el arte digital es eso que te permite poderte abrir y poderte expandir. Y un tema yo creo que de disciplina, que es ese cliché que le dicen a uno los días, uno todos los días se tiene que parar y trabajar en arte, aunque trabajar en arte no necesariamente es estar dibujando todo el tiempo. Trabajar en arte a veces es vivir tu día a día, dejarte llenar de caos y tener en la cabeza que estás buscando un algo para encontrar esa inspiración, ¿sí? No todo el trabajo es físico y es manual. A veces salir de viaje puede ser trabajar en arte, pero hay una diferencia entre salir de viaje y trabajar en arte y salir de viaje. Tú sales de viaje y te dejas llevar, ahí no estás trabajando. Si tú sales de viaje, te dejas llevar y estás pensando en trabajar en arte, ahí estás trabajando en arte y de repente los dos pudieron salir a la discoteca y pudieron salir borrachos al otro día y ni siquiera acordarse de nada, pero uno de ellos va a quedar con elementos que va a poder utilizar en la obra y el otro no. Porque al fin y al cabo los artistas lo que hacemos es hundirnos en el lodo e intentar salir. Por eso es que hay tantos artistas que se quedan en el lodo y no pueden salir y que de repente acaban muriendo de forma prematura, porque es muy difícil tú entrar al oscuro y sacar algo. Porque de pronto te vuelves más oscuro que luz. Y cuando logras sacar algo del oscuro, logras hacer grandes cosas. Sí, yo espero que sí, al menos desde mi punto. Uno trabaja duro, ¿sí me entiendes? Yo no juzgo tanto sobre si termino siendo buen artista o mal artista. Yo sé que trabajo duro y doy lo mejor, pero no sé porque finalmente bajo qué lente es bueno o es malo aquello que estás haciendo. Eso es otra cosa que uno no tiene ni idea. Pero hay esa parte de amor, de sentimiento y que de una u otra forma
recompensa tu gestión con ese sentirte bien. Sí, o sea, cuando uno llega a alguien a una exhibición de uno y le escribe algo bonito, es de las cosas más emocionantes que hay. Y uno se pone feliz, o sea, es inevitable no ponerse feliz. Y cuando alguien te dice horrible, es inevitable que no te hiervan las venas y uno no sienta un algo y uno diga algo tiene que suceder. Lo importante es escuchar. Y ya uno con el tiempo, uno deja que el tiempo decante y ya tú dices, ok, ¿esto me sirve o no me sirve? Porque hay veces que hay gente que te dice cosas con agenda, ¿sí? Tienen una agenda de que tú hagas o no hagas. Y entonces uno esas agendas las tiene que entender y muchas veces esas agendas hay que dejar pasar un poquito el tiempo y seguir. Yo creo que en arte lo más importante es trabajar y no parar. Porque si tú te equivocas mucho, aprendes mucho. Si tú trabajas para no equivocarte, nunca vas a poder aprender. Entonces es mejor acumular errores, muchos, muy rápido, y eventualmente la obra va a salir bien. Entonces de repente puede que yo no esté trabajando hoy bien, pero en 10 años, en ese proceso, espera y vas a ver qué va a pasar. Oye, qué buena entrevista. La verdad es que hoy aprendí arte, superación personal, tuve asesoramiento en el ser, tuve clase de filosofía, me mandaste con un montón de cuestionario personal. Bacanísimo. No quisiera cortar y se nos acaba el tiempo y realmente que esta no sea la primera, que sean muchas otras más así, porque estas son las riquezas que regala el arte. Gracias por venir a Bogotá, gracias por venir a mi exhibición, gracias por todo ese esfuerzo tan grande que has hecho generando este programa y ojalá sigas por muchos años más. Gracias, Joaquín, y gracias por ser artista y gracias por darnos esa alegría a través de la obra escultórica. Es rico hablar pendejadas de vez en cuando. Te invito a que hoy despidas el programa. Bueno, a todos los que están viendo el programa, los invito a que sigan viendo arte, ojalá se metan mucho porque esto es un proceso maravilloso para aprender más. Si quieren saber algo más sobre mi obra o si quieren que charlemos, me pueden encontrar en @JoaquínRestrepo, en Instagram, en Facebook y en todos lados. Yo feliz de estar ahí y poder dar una mano, así sea chiquitica. Esto ha sido todo por hoy. Con ustedes, sigan conectados en Más Arte, Más Ciudad. No nos despedamos sin antes dar los agradecimientos y de donde estamos grabando. Bueno, también muchísimas gracias al Museo Santa Clara, a Constanza y a todo el equipo del museo, porque además tienen un equipo grande que es encargado de hacer todo. Exponer aquí es de las maravillas más grandes porque tú te sientes como un director, te cuadran luces, te cuadran cosas, te hacen absolutamente todo. Así que mil gracias y gracias de nuevo otra vez a Más Arte, Más Ciudad y a vos, John. Y esto continuará. Acá hay otro programa que es Los Secretos del Museo.